Muy buenas tardes, estimada profesora. Me presento, mi nombre es Retamoso Gonzalo Leonel. Los integrantes de mi grupo son Vilde Araceli, Medina José y Nieves Guadalupe. En el presente video haré una introducción sobre la teoría biosintética que nos tocó exponer, resaltando algunos aspectos más importantes y características de la misma. La teoría biosintética o quimiosintética, también llamada de los coacervados, postula que bajo condiciones extremas, la atmósfera en los primeros 2000 millones de años, las moléculas se agruparon formando asociaciones cada vez más complejas. Luego de miles de años, estas asociaciones dieron lugar a las primeras células primitivas con un único RNA. La historia de nuestro planeta se habría iniciado con la síntesis de moléculas orgánicas, las que eventualmente se transformarían en un complejo de agregado molecular. Finalmente, ese complejo desarrollaría un metabolismo, una actividad metabólica semejante a los organismos más simples que se conocen en la actualidad. La teoría quimiosintética o de los coacervados es la más aceptada en la actualidad. Fue propuesta por el químico ruso Alexander Oparin y el biólogo inglés John Haldane. Estos científicos analizaron primero cómo era la Tierra hace 4.000 millones de años, basándose o asentándose en la atmósfera y océano primitivo. Haldane y Oparin decían que los compuestos simples que poseía la atmósfera primitiva, o sea, los compuestos inorgánicos, tendrían que haber sufrido reacciones químicas violentas desencadenadas para dar lugar a compuestos orgánicos más complejos. Esto fue posible gracias a las altas temperaturas, las energías por radiación solar, las descargas eléctricas y las tormentas y volcanes. Cabe recalcar que la atmósfera primitiva no era igual a la atmósfera que tenemos en la actualidad, porque poseía otros gases como hidrógeno, amoníaco, metano, dióxido de carbono, vapor de agua que se condensaban como gotitas en las nubes y no existía el oxígeno. Esta teoría, la teoría biosintética, fue desarrollada simultáneamente por estos dos científicos, pero sus investigaciones y aportes fueron de manera separada. Ambos afirmaron la teoría del Big Bang y echaron por la Tierra a la teoría de la generación espontánea que todavía seguía vigente. ¿Qué más podemos decir? Estos dos químicos desarrollaron la teoría biosintética entre 1924 y 1928. A las aportaciones de la teoría biosintética desarrollada por estos dos químicos se le suma Alfonso Luis Herrera, quien realizó investigaciones al exterior y enriqueció la teoría biosintética. Además, Oparin y Haldane se nutrieron de otras ciencias o disciplinas como la geología, la paleontología y la bioquímica. Bueno, como decíamos, la teoría biosintética se le suma a Alfonso Luis Herrera, quien contribuyó con estos dos científicos. Él desarrolla la plasmogenia o ciencia que estudia el protoplasma. También podríamos decir que en 1953 tanto Stanley Miller como Harold Urey ponen a prueba en el laboratorio la teoría biosintética. Estos científicos implementaron un aparato donde se entrelazaban entre sí y lo que se pretendía era generar las condiciones parecidas a la atmósfera primitiva de aquella época, con los gases de esa época y sustancias inorgánicas, para así generar en un lapso de tiempo compuestos orgánicos. Entonces se comprobó la teoría quimiosintética gracias a estos dos científicos. Más adelante mis compañeros van a desarrollar cada tema con mayor profundidad. Muchas gracias. Bien, bueno, me presento, mi nombre es María Guadalupe Nieves. Bueno, yo voy a hablar
de los cambios que se debieron producir en la Tierra para que esta teoría surja, ¿sí? La teoría quimiosintética constituye que el hidrógeno presente en la atmósfera actúa en conjunto con el nitrógeno, el oxígeno y el carbono para formar una masa que, al tener contacto con las diferentes fuentes de poder primitiva, originaron numerosos aminoácidos que establecieron los mecanismos primordiales de la vida orgánica, ¿sí? De acuerdo a la teoría del Big Bang, la Tierra surge hace 5 millones de años a través de una nube de gas de hidrógeno. En simultáneo se forma el Sol y los diferentes planetas. Al principio, la atmósfera, la temperatura en la Tierra era extremadamente alta, pero poco a poco se fue enfriando y así se fueron formando los océanos primitivos. Cabe destacar que la atmósfera durante este tiempo estaba constituida por muchos gases, especialmente por vapor de agua, metano, amoníaco y dióxido de carbono e hidrógeno. Es posible que debido a la elevada concentración de las moléculas de metano, amoníaco y el hidrógeno se formaran diferentes compuestos orgánicos de alta masa molecular. La radiación eléctrica, la radiación solar, la actividad eléctrica y el calor de los volcanes es posible que hayan actuado como catalizadores para que luego se favoreciera la formación del caldo de cultivo del cual surgirían las primeras formas de vida. ¿Sí? Es posible que los elementos nitrógeno, dióxido de carbono y amoníaco se unieran y formasen cadenas químicas que con el tiempo se desarrollarían en ejemplos de proteínas y más tarde en moléculas de ácidos nucleicos. Dada la ausencia de la capa de ozono, es posible que estas moléculas se creasen y fuesen destruidas de manera inmediata por la radiación. Se dice que después de millones de años, tales células pudieron evolucionar a sistemas orgánicos más complejos, los que les había permitido multiplicarse. En cierto momento después estas células se vuelven a unir entre sí para formar un organismo único, ¿sí? Que estaba constituido por una membrana, ¿sí? Luego se los denominó gotitas de coacervado. Estas gotitas de coacervado es posible que obtuvieran su alimento a través de la energía solar mediante el proceso de fotosíntesis, liberando así oxígeno puro a la atmósfera y constituyendo lo que hoy sería la capa de ozono. Los coacervados son sistemas constituidos por gotitas de agua de tamaño microscópico cuya composición química es ácidos nucleicos, carbohidratos y proteínas. Se dice que los coacervados son los primeros precursores de los seres vivos. Luego tenemos las etapas de formación de compuestos, ¿sí? En la primera etapa tenemos la formación de sustancias sencillas, en las cuales están compuestas por hidratos de carbono, bases nitrogenadas, aminoácidos y ácidos grasos. En la segunda etapa tenemos la formación de sustancias orgánicas complejas, que está constituida por polisacáridos, proteínas y ácidos. En la tercera etapa, donde ya se forman las primeras formas de vida, que serían los coacervados, está compuesta por nitrato de potasio, proteínas, ácidos nucleicos e hidratos de carbono. Eso sería todo. Buenas tardes, estimada profesora. Yo le hablaré sobre John Haldane y su aporte a la teoría de la quimiosintética. ¿Quién fue John Haldane? John Haldane fue un genetista, biólogo evolutivo, el cual en 1929 afirmó que la atmósfera primitiva estaba compuesta por amoníaco, dióxido de carbono y agua. Al interaccionar las radiaciones ultravioletas del Sol con la atmósfera terrestre, formaron los primeros compuestos orgánicos, que eran los azúcares y los aminoácidos. Bien. Al acumularse estos compuestos, formaron la sopa primigenia.
y de ahí surgieron los primeros seres vivos, los protobiontes. ¿Qué eran los protobiontes? El cual hace referencia a la estructura y formación de los primeros seres vivos. Estos protobiontes tenían la capacidad de intercambiar materia y energía con el entorno. ¿Bien? Fueron los primeros propulsores a la vida celular. A medida que corrió el tiempo, estos compuestos orgánicos que estaban en los océanos primitivos se desarrollaron y destruyeron una infinidad de veces hasta que encontraron la manera de evolucionar. Como por ejemplo, desarrollaron la función de nutrición y excreción. Y a medida que pasó el tiempo, desarrolló ácido nucleico, que tiene la información genética. ¿Bien? Mi nombre es José Medina y para continuar con la exposición de mis compañeros hablaré sobre Alexander Oparin, quien justamente es el que desarrolló la teoría del caldo primitivo. Alexander Oparin fue un biólogo y bioquímico soviético que nació en 1894 y falleció en 1980. Él mismo se recibió en 1917 en la Universidad de Moscú, en Rusia, para posteriormente, en 1930, desarrollar lo que es la teoría del caldo primitivo. En la misma exponía que en la Tierra primitiva ya habían gases en lo que es la atmósfera terrestre, en los cuales se encontraba el hidrógeno, el metano y el amoníaco. Estos mismos se combinaban a su vez con vapores de agua, en los cuales se explicaban a partir de los océanos. Estos vapores se producían a partir de lo que son las erupciones volcánicas, las cuales eran muy comunes en la Tierra primitiva. A su vez, este vapor de agua, combinado con los elementos mencionados en la atmósfera terrestre, sufrían las descargas eléctricas producidas por lo que es justamente las tormentas eléctricas que se producían y además también lo que son los rayos ultravioleta provenientes del Sol. Este combo de acciones producían lo que son justamente moléculas orgánicas como los aminoácidos, quienes posteriormente daban a las proteínas y de allí se originaba la vida. De esta manera es la que desarrolla Alexander Oparin lo que es el origen de la vida de acuerdo al caldo primitivo en 1930. El problema de Alexander Oparin fue que nunca llevó adelante un experimento para probar esta teoría. Es por ello que de 1930 se debió esperar hasta 1953, cuando Stanley Miller llevó adelante en su laboratorio el experimento que llevaría adelante esta teoría. ¿Qué hizo Stanley Miller? Desarrolló un proceso en su laboratorio en el cual ponía en uno de los matraces lo que eran esos gases de la atmósfera terrestre. Estamos hablando de lo que es el metano, el hidrógeno y el amoníaco. A su vez a ese matraz le suministraba energía eléctrica. Y en la parte superior del mismo se introducía lo que era vapor del agua, ya que en otro de los matraces se ponía agua y se ponía una fuente de calor para poder direccionar ese flujo de vapor de agua hacia el matraz en el cual se encontraban los gases y la descarga eléctrica. Posteriormente se dejaba enfriar y en un condensador se observaban las muestras que se producían de esta acción, en la cual se podía ver que habían compuestos orgánicos, como por ejemplo los aminoácidos y otros más. De esta manera Stanley Miller comprobaba que era posible esa teoría de Alexander Oparin, y de esta manera decían que se originaba la vida. El problema de esta teoría es que tuvo algunas limitaciones que tienen que ver con que los laboratorios no están aptos para poder llevar adelante lo que es la gran consideración de tiempo que ha demorado la Tierra a realizar estas acciones.
Es decir, nunca podremos llevar adelante el proceso del largo tiempo en el cual se ha desarrollado esta teoría, este origen de la vida. Ese es el principal problema que presenta. Más allá de ello, en la comunidad científica esta teoría es muy aceptada y es una de las más avaladas con respecto al origen de la vida. De esta manera, la teoría quimiosintética desarrolla de que la vida se ha originado a partir de este caldo primitivo. Muchísimas gracias.